La visión de nosotros es que el salto del mito al logos fue muy importante porque se dejó de crear respuestas sin fundamentos y gracias a eso dio paso a poder filosofar, pensar, descubrir, reflexionar más y de mejor manera. Con esto se suele decir que el inicio de la filosofía radica con el paso del mito al logos, es decir, en el paso de las explicaciones o respuestas tradicionales y arbitrarias o explicaciones lógicas y racionales. Los griegos nunca distinguieron claramente entre ambas cosas. La filosofía y la ciencia nacieron en el mismo parto. La diferencia básica entre el mito y el logos es que el primero es una explicación por medio de relatos. El logos es una explicación por medio de argumentos. Los mitos. Punto 1. Los mitos son relatos fantásticos que cumplen la función de explicar aspectos de la naturaleza o de la vida. Punto 2. Todas las sociedades tienen una mitología. En todas se encuentran historias para explicar cosas. Punto 3. Los mitos suelen ser anónimos. Punto 4. Los mitos deben estar ampliamente difundidos en una sociedad para poder cumplir su función. Punto 5. Mientras no exista la ciencia y la filosofía, los mitos fueron inevitables dado que hay preguntas que al hombre jamás dejarán de intrigarle. El logos. Entre los siglos 6 y 7 a.C., en Grecia tuvo lugar una de las aventuras intelectuales más audaces de la humanidad. Algunos hombres comenzaron a tratar de explicar las cosas sin recurrir a los tradicionales relatos místicos. El nuevo modo de aplicar la realidad le dieron el nombre de logos. En griego significa razón. Aquello a lo que los griegos llamaron logos fue el origen, algo tosco e ingenuo de lo que hoy llamamos filosofía y también ciencia. Los griegos nunca distinguieron claramente entre ambas cosas. La filosofía y la ciencia nacieron en el mismo parto. La diferencia entre el mito y el logos es que el primero es una explicación por medio de relatos. El logos es una explicación por medio de argumentos. Los primeros discursos racionales. El logos nace como una colección de discursos que permanece ser racionales. Estos discursos son la física, la geometría, la historia, la reflexión ética y política. Zeus y Poseidón, dioses del Olimpo. Quizás has oído sus nombres y como los griegos los alababan. ¿Por qué dejaron de creer en ellos? Algunos poetas griegos, quienes eran los intérpretes de los dioses, como Homero, poeta escritor de la Odisea. Hesidio, escritor de la Teogonía, donde explicaba el origen del mundo y el hombre por parte de los dioses. En la Grecia del siglo VII a.C. se dio origen a la especulación filosófica. Como consecuencia del intercambio de costumbres, la organización social y el desarrollo de la polis, nace la filosofía, en el que el griego ya no creía que los dioses habían ayudado a crear el mundo, sino que buscaban una explicación racional dejando de lado mitológico y abriendo paso al pensamiento. ¿Qué se preguntaban los que hacían especulaciones? Se preguntaban el origen del cosmos y el papel del hombre en el mundo, y así se dio el paso del mito al logos. La conclusión es que el paso del mitos al logos consiste en que el mito muestra una explicación, lo cual no es cuántica. En cambio, el logos da a conocer una explicación racional.